El análisis de experiencias de incidencia nos indica que con frecuencia se han realizado en forma improvisada, tratando de resolver problemas complejos sin propuestas claras, en ausencia de un proceso ordenado de planificación y evaluación. En estos casos, se ha pasado de la identificación de un problema a la acción sin mayor precisión de lo que se quiere lograr. Quien tiene el poder de decisión sobre la propuesta, qué intereses hay en juego y qué estrategias funcionarían mejor, entre otros aspectos. La metodología básica puede resumirse en 4 preguntas claves. ¿Qué queremos? ¿Quién tiene el poder de decisión sobre nuestra propuesta? ¿Qué tenemos que hacer para convencer a la persona con poder de decisión? ¿Cómo sabemos si está funcionando bien nuestro plan? Estas preguntas claves no representan una receta segura para el éxito, sino una guía para generar propuestas concretas y claras, para conocer mejor a los responsables y los procedimientos del Estado y de otras organizaciones, para organizar mejor los esfuerzos orientados al cambio de la realidad regional o local. En ese sentido, en la presente unidad explicaremos los detalles más relevantes dentro de un proceso de planificación de la incidencia en políticas públicas. Abordar un problema requiere un conocimiento profundo de sus causas. Mientras mayor sea su conocimiento sobre un problema y sus causas, más fácil será idear soluciones con un alto potencial de impacto. Solamente puede encontrarse una buena solución cuando se comprenden bien las causas de un problema. Una vez que se ha elegido un tema general para examinarlo, se puede utilizar el análisis de políticas para ayudar a identificar las causas políticas del problema. Esto ayudará a elegir un tema específico para la iniciativa de incidencia política. Una política es un plan, un curso de acción o un conjunto de regulaciones adoptadas por un gobierno, empresa u otra institución diseñadas para influir y determinar decisiones o procedimientos. Los análisis de políticas examinan los planes y regulaciones establecidos por los gobiernos, empresas u otras instituciones y cómo las políticas afectan a grupos de la población. También incluyen un análisis de las dinámicas de la sociedad civil. El análisis de políticas brinda los insumos necesarios para elaborar un árbol de problemas. No siempre se tendrá el tiempo ni los recursos para realizar todos los pasos del análisis de políticas antes de desarrollar una estrategia de incidencia. El punto más importante es que mientras más profundamente se analicen los actores, temas y el entorno político, más probable será que se tenga éxito en las iniciativas de incidencia. Aunque se decida no desarrollar estrategias de incidencia, el análisis de políticas ayudará a reflexionar sobre el contexto en el que se está trabajando y comprender cómo el entorno político podría influir en los proyectos. El análisis de políticas debe ser parte integral del análisis y trabajo, incluso si no se está planificando una iniciativa de incidencia política. El análisis de políticas brinda un punto de partida para elegir estrategias adecuadas de incidencia política. El análisis de políticas incluye identificar las causas políticas de los problemas identificados o temas de incidencia, identificar a los actores e instituciones que toman decisiones sobre políticas, así como a aquellos que puedan influir en quienes toman estas decisiones, analizar la distribución del poder político, comprender los procesos formales e informales de elaboración de políticas y comprender el contexto social y político. Generalmente, las organizaciones que trabajan en incidencia política y los gestores de políticas utilizan la palabra temas para referirse a las causas políticas de los problemas. Los temas pueden abarcar la ausencia de una política adversa o inapropiada, o el inadecuado cumplimiento de una política. Por ejemplo, el diseñador de un programa de educación que busca identificar temas de política educativa que afectan a las niñas podría examinar algunas preguntas como las que podemos observar en la diapositiva. A la pregunta, ¿las políticas promueven la educación de las niñas? Si la respuesta es no, identificamos de dónde deriva esta situación, que para el ejemplo es debido a la ausencia de políticas de educación adecuadas, por lo cual se deberá hacer énfasis en el establecimiento de políticas. Si preguntamos, ¿las políticas obstaculizan la educación de las niñas?, y tenemos una respuesta afirmativa, nos daremos cuenta que ello se deriva de políticas adversas a la educación de las niñas, por lo que se deberá hacer énfasis en cambiar las políticas. Si nos preguntamos si se ha implementado adecuadamente las políticas que promueven la educación de las niñas y la respuesta es negativa, podemos inferir que no se ejecutan las políticas que promueven la educación de las niñas, por lo que se debe hacer énfasis en implementar políticas. A veces los temas pueden identificarse fácilmente en base a la experiencia de campo y en la observación. En otras instancias podría requerir una investigación más profunda sobre las leyes, las regulaciones y los planes de gobierno relacionados con, por ejemplo, la educación de las niñas. En algunos casos,
la revisión de documentos podría no ser suficiente y será necesario entrevistar a representantes de gobierno, empresas y otras instituciones para saber sobre los programas, planes y regulaciones que conforman la política en cuestión. Es importante relacionar siempre el tema con las personas afectadas por el problema. Un análisis de políticas debe señalar el problema, las causas políticas específicas del problema, es decir, los temas, y las personas afectadas por el problema. Identificar temas también incluye un análisis de cómo una política surge o fracasa en su intento de surgir. Es importante descubrir cuándo y bajo qué circunstancias fue aprobada o bloqueada una política, quién la propuso, apoyó o se opuso a ella, así como la historia de cualquier intento previo para cambiar una política. Una forma de presentar correctamente un análisis político del tema de incidencia es a través de las preguntas: ¿cuál es el problema? ¿A quién afecta y dónde? Con respecto a las políticas de apoyo nos podemos preguntar qué políticas apoyan, cuándo fue promulgada esta política, qué factores conllevaron al desarrollo de esta política. Con respecto a políticas restrictivas nos podemos preguntar qué políticas restringen, cuánto tiempo ha estado en vigencia esta política, qué factores conllevaron a su desarrollo. Y con respecto al cumplimiento de las políticas nos podemos preguntar qué programas promueven las políticas de apoyo, qué programas promueven las políticas restrictivas. Una vez que se ha identificado un tema, es importante identificar los actores que toman decisiones críticas sobre las políticas en cuestión. Los actores pueden ser individuos o grupos. Un análisis de políticas debe identificar a los individuos que toman decisiones sobre las políticas que se está examinando y a aquellos que pueden influir en quienes toman estas decisiones. Es importante determinar si los actores apoyan o se oponen a políticas específicas, así como su grado de influencia, sus recursos y su interés en un tema. Identificar a los gestores de políticas y analizar sus intereses es un requisito importante para desarrollar una estrategia de incidencia política. Mientras más información se tenga sobre los actores que pueden influir y afectar el cambio de políticas, tanto más fácil será elaborar una estrategia de incidencia política. El mapa de poder puede ser una herramienta útil para clasificar a los actores según sus roles, grado de influencia, apoyo e interés en temas específicos. Aunque son los gestores de políticas quienes tomarán decisiones finales sobre las políticas, hay otros actores que pueden influir en gran medida en sus decisiones, y ellos también deben ser incluidos en el mapa de poder. El análisis del entorno político es fundamental para la posterior planificación de una estrategia de incidencia política. Por lo general, el análisis del entorno político se centra en las preguntas: ¿puede la población participar en decisiones sobre políticas del tema de incidencia? ¿Existen canales para que la población participe en estas decisiones? ¿Dónde se toman las decisiones más importantes sobre políticas del tema de incidencia y quién controla estas decisiones? ¿Son discutidos los temas de política del tema de incidencia? ¿Es un tema de interés para el público en general? ¿Se han destacado últimamente en los medios de comunicación noticias sobre políticas del tema de incidencia? El tema de incidencia es una prioridad para el actual gobierno. ¿El gobierno tiene previsto introducir algún cambio en las normas existentes? ¿Qué políticas del tema de incidencia fueron aprobadas o rechazadas en los últimos años? Las respuestas a estas preguntas sugerirán si el entorno político está listo para el cambio o no. Este tipo de análisis ayuda a evaluar cuáles son las probabilidades de que el cambio de políticas tenga éxito o no. Antes de decidirse por una estrategia de incidencia política, es útil analizar cómo está distribuido el poder entre las personas responsables de las políticas y aquellos que se ven afectados por sus decisiones. El grado de apertura política afectará la decisión en lo que respecta a las estrategias de incidencia política. Es importante conocer las reglas, las restricciones y las condiciones bajo las cuales se tiene que trabajar. Generalmente, las sociedades que son más democráticas dan más espacio político a las ONGs para que influyan en las políticas. Los sistemas políticos más abiertos normalmente representan menos riesgo para grupos locales que participan en la vida política. Estos grupos tienen más opciones de dónde elegir cuando tratan de desarrollar estrategias de incidencia y de influir en los gestores de políticas. En algunos casos, el entorno político puede ser abierto al diálogo con las ONGs sobre ciertos temas, pero no sobre otros. Es también fundamental obtener información acerca de cómo se adoptan formal e informalmente las decisiones sobre políticas para poder desarrollar una estrategia de incidencia. Sin un solo conocimiento de cómo se toman estas decisiones y sobre quién las controla,
tanto formal como informalmente, no es posible abogar por un cambio de políticas. El análisis del entorno político también debe incluir información que mida hasta qué punto se discute públicamente un tema de política. Dicha información ayudará posteriormente a decidir los roles apropiados para la iniciativa de incidencia. Abogar por un cambio de política que se discute públicamente requerirá una estrategia distinta de incidencia que abogar por un tema que solo unas cuantas personas conocen o que no despierta el interés público. Finalmente, el clima político y social también puede influir en la elección de una estrategia de incidencia política. Por lo tanto, es importante que se consideren en el análisis factores tales como el calendario electoral, el apoyo al gobierno de los diferentes sectores de la sociedad y cambios recientes en las políticas que se está examinando. El análisis de políticas debe ayudar a identificar opciones para el cambio de políticas y determinar el impacto que estos cambios pueden tener sobre el problema. En la etapa de análisis de políticas no se tiene que decidir por uno de los temas, sino solamente identificar qué cambios producirían el resultado deseado. Para identificar las opciones es útil hacer una lista de todos los temas y describir qué cambios se tendrían que producir para tener un impacto sobre el problema que se ha identificado. Si el análisis incluye fuertes vínculos causales entre los temas y el problema, entonces un cambio en cualquiera de los temas identificados producirá un impacto sobre el problema que se desea resolver. Una vez identificadas las opciones, se debe empezar a explorar cuál de ellas es mejor para tener un impacto significativo en el problema. Es útil clasificar las opciones de cambio de políticas por orden de preferencia. El análisis debe considerar factores tales como cuál de las opciones de cambio de políticas tienen probabilidades de lograr el impacto más grande y más duradero sobre el problema. ¿Qué sucederá si no se hace nada respecto a estos temas de política? ¿Qué soluciones de política se pueden alcanzar con facilidad y cuáles probablemente sean caras y o demanden tiempo? ¿Qué soluciones de política tienen probabilidad de obtener un apoyo significativo o por lo contrario enfrentar una fuerte oposición? ¿Son algunas de estas soluciones de política más riesgosas que otras? ¿Pueden mitigarse tales riesgos? ¿Quién debe tomar el liderazgo para proponer un cambio a los gestores de política? ¿Cuál es la capacidad de la organización y sus socios para proponer un cambio de políticas? En esta etapa también se tendrá que decidir si se abordará un tema por medio de la incidencia política o no. Como resultado del análisis de políticas, es posible que se decida que no es el momento oportuno para promover un cambio, o puede ser que se decida que el costo de no abogar por un cambio es mayor que el riesgo de involucrarse en una iniciativa de incidencia. Algunas consideraciones de costo-beneficio que se pueden tener presente antes de decidir si abogar por un cambio de políticas, independientemente de cuál fuera el tema, son: ¿es posible que una iniciativa de incidencia política haga que la organización, sus socios o miembros de la comunidad enfrenten grandes riesgos, como por ejemplo violencia, pérdida de credibilidad en la comunidad, o que se pida a la organización que cese sus actividades en el país? ¿Es el momento adecuado para intervenir en un debate sobre políticas? ¿Podría la participación de la organización empeorar el problema? ¿Existen soluciones claras para el problema que sean más prácticas que la incidencia política? ¿Hay otros enfoques programáticos que se puedan utilizar? ¿Requiere el problema de una acción inmediata? ¿Cuánto tiempo requeriría una iniciativa de incidencia en dar resultados?